explicarles sobre los artículos, vamos a dar una pequeña intro de esta ley. Primero, una información básica, lo cual fue establecido que esta regla está rígida para promover el desarrollo sustentable del país, tal el proporcionar un ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su panel en la promoción de la equidad, considerando de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria, que ya lo vimos o escuchamos en temas en una ley anterior, como su industrialización y comercialización. Después de esto, vemos unas fechas importantes que tuvo esta ley, que se las explica mi compañera. Pues algunas de las fechas en las que se trató de implementar esta ley y no se pudo por algún motivo, pero pues primero que nada, esta ley, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2001, pero algunas fechas en las que publicar fue el 12 de julio de 1930. Esta ley fue publicada en la generación de la República, pero no fue muy bien aplicada. En 1934 fue elaborado el primer sexenio de 1934 a 1940, pero como este se hizo por un partido político y no por la administración pública, pues no se pudo llevar a cabo. Y pasó lo mismo en 1940, que fue elaborado por el PNR, que fue su segundo sexenio en 1940 a 1946, pero pues como ya dije, pasó lo mismo, que fue por un partido político y no por la administración pública. La siguiente fue pues una experiencia registrada que se llamó el Plan de Acción Inmediato de 1962 a 1964, aunque no fue muy bien aplicada y fue más como un plan de inversiones. Y en 1966 fue presentado como por nombre Programa del Desarrollo Económico y Social en México de 1966 a 1970, o también conocido como el Plan de Acción del Sector Público. La ley se tuvo que anular. Y finalmente, el 15 de abril de 1980, como resultado de la suma de varios programas sectoriales previos, fue publicada el Plan Global de Desarrollo, su abreviación sería PGD, mediante el cual se creó el Sistema Nacional de Planeación. Para hacerlo funcionar, en enero de 1981 fue expedida la primera Ley de Planeación del Desarrollo Rural en México, con vigencia efectiva, mediante lo cual se estableció el sistema original de planeación para el desarrollo de campo. ¿Seguirían los objetivos, unos objetivos que tuvo esta ley a cumplir? Ok, los objetivos principales de la ley son el fortalecimiento que propicia la generación de empleo e ingreso económico en el medio rural. Las políticas, estrategias e instrumentos de desarrollo rural se orientan a fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar, promover, promover el manejo sustentable de los recursos naturales, desarrollo de proyectos de producción primaria a la incorporación de procesos de transformación de valor agregado y la generación de servicios, desarrollo de capacidades en el medio rural y al fomento y consolidación de la organización empresarial, entre otros. A continuación siguen quiénes son los que hacen uso de la ley. Las personas que hacen uso de esta ley principalmente son las que se dedican a las actividades agropecuarias, los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables, como lo que es la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y acuacultura, y también incluye a la pesca. Ya involucrando el tema de los títulos, mi compañera Kimberly y yo les vamos a platicar sobre el título primero, que lleva como nombre del objeto y la aplicación de la ley. Para empezar, el artículo 1, que nos dicta que la presente ley es reglamentaria a la fracción 20 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo menciona que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleos y garantizar la población.
perdón, a la población campesina, el bienestar y participación, incorporación en el desarrollo nacional y fomentar las actividades agropecuarias. Si seguimos con el artículo número 3, eso sí, me salté el 2, recuerden, los artículos que yo no mencione serán platicados por mi compañera más adelante. El artículo número 3 nos da a entender un listado de palabras clave que vemos durante toda la ley. Son palabras que vemos múltiples veces, que la primera es la que más se menciona, que son las actividades agropecuarias, que la ley lo define como los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables, como es la agricultura, la ganadería. En la ganadería se incluyó la caza, la silvicultura, la acuacultura, y en la acuacultura, incluyendo la pesca, obviamente. Están las actividades económicas de la sociedad rural, los agentes de sociedad rural, la agroforestal, que esto es la combinación de agricultura y ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales. Los alimentos básicos y estratégicos, el bienestar social, la comisión intersecretarial, los consejos que son el distrital, el estatal, el mexicano y el municipal. Y misma ley menciona la definición, siguiendo la ley obviamente, de la palabra oración, desarrollo rural sustentable, que tiene como significado el mejoramiento integral del bienestar social de la población, de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Sigue con la desertificación, la difusión, las entidades federativas, el Estado, las figuras asociativas, la marginalidad, órdenes de gobierno, programas de especie concurrentes, programas sectoriales, secretarías, seguridad alimentaria, servicios, entre otras. Nos vamos al artículo número 5. El artículo número 5 nos describe 5 puntos, 5 objetivos que tuvo la Constitución Política de los Estados Mexicanos al apoyo a esta ley, que fue promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural. El segundo punto fue corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación. En el punto 3 fue construir la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de productos agropecuarios al país. Punto 4 fue fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. Y como último punto es valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. Y finalmente el artículo número 9 mencionó que estos programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecuta el gobierno, así como los convenios entre y los gobiernos de las entidades federativas y municipales que estemos hablando, que estén involucradas en el suceso, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica. Para el cumplimiento de esto anterior, de lo mencionado, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, establecerá una tipología de productores y sujetos del desarrollo rural sustentable, utilizando para ello la información y metodología disponible en la dependencia de entidades públicas y privadas competentes, según sea el caso o según sea como lo quieran agregar, según cómo se dé la ocasión. Final. Okay. Yo hablaré sobre el artículo 2. Este habla sobre lo que se le relaciona a la ley, como serían los ejidos, comunidades, organizaciones o asociaciones. Estas pueden ser o nacional, estatal, regional, distrital, municipal o algún comentario de productores del medio rural. En el artículo 4 habla sobre cómo se quiere lograr un desarrollo rural sustentable. Menciona que utilizan organizaciones de la transformación tanto social como económica y su mejoramiento tanto sostenible y sustentable de una población rural. La conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y actividades productivas de un campo, incluyendo la no agrícola, es para aumentar la productividad, la rentabilidad,
la competitividad y el ingreso de, ¿cómo decirlo?, más empleo en una población rural. En el artículo 7 dice que para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado permite realizar las inversiones necesarias para que haya un incremento, pero esto se hace con el fin de alcanzar 6 puntos, los cuales sería, el primero sería la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural. El segundo sería mejorar las condiciones de los productores y demás personas en la sociedad rural para aprovechar las comunidades y su crecimiento. En el tercero sería incrementa, diversifica y reconvertir para atender demandas nacionales y mejorar los términos de intercambio comercial a cualquier parte. El quinto, digo, el cuarto sería aumentar la capacidad de productividad para fortalecer la economía campesina. El quinto sería el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y fuentes de empleo e ingresos. Y la sexta como tal sería mejorar la calidad y cantidad de los servicios de la población. En el artículo 8 nos menciona que las acciones del desarrollo rural sustentable se atienden de diferente manera, dándole prioridad, ya que ocupan, por decir así, ayuda. Menciona que aumentan la productividad, más oportunidades de empleos e ingresos y la promoción de vínculos entre ámbito rural y urbano. El Estado nos da para formular y llevar a cabo programas de atención especial, como dije, a zonas rurales. Se les atiende con prioridad y como tal en el artículo 10 dice, para su propósito de esta ley se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. En el artículo 11, el fomento de las actividades económicas y la creación de bienes y servicios de generación en un medio rural se realiza conforme a los criterios de prevención, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca del título 2, que lleva por nombre Planeación y Coordinación de la Política para el Desarrollo Rural Sustentable. El capítulo 1 lleva por nombre Planeación de Desarrollo Rural Sustentable. Es del artículo 12 al 18. No voy a explicar uno por uno porque son muchos y la verdad no va a bastar el tiempo, pero prácticamente se habla que es una programación de mediano plazo. Por ejemplo, en el artículo 13 se habla acerca de los lineamientos que se van a seguir para la ley. Entre ellos está que el programa para el desarrollo sustentable tiene que comprender de acciones que impulsen a la productividad y competitividad de las personas del campo y medidas de apoyo. También que la planeación debe ser propicia a la programación de cada desarrollo sustentable de cada identidad federativa, porque pues supongo que en cada estado se tiene un diferente plan porque no es el mismo ambiente. Y en el artículo 15 también se menciona las acciones que van a fomentar, entre ellas es la educación rural, actividades económicas en la sociedad rural, el cuidado del ambiente, sustentabilidad en las actividades socioeconómicas en el campo y entre otras. Y también les voy a hablar acerca del capítulo 2, que es Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable. Este es del artículo 19 al 22 y básicamente también se habla acerca de un programa especial concurrente. Como antes mencionaron, la Secretaría Intersecretarial es la que coordina las acciones y los programas que se llevan a cabo. Es lo que dice en el artículo 19, que la gestión pública que se realice se tiene que cumplir con la ley y la Secretaría Intersecretarial es la que se encarga de que se cumpla. En el artículo 20 se vuelve a recalcar que la Comisión Intersecretarial es la encargada de coordinar y difundir, dar seguimiento a los programas que impulsen el desarrollo.
Y en el artículo 21 se dice que se tiene que tener un titular por cada secretaría, por ejemplo, un titular de Secretaría de Agricultura, uno de Ganadería, uno de Desarrollo, de Pesca, de Alimentación y así. Y bueno, eso es todo por mi parte. Sigue mi compañera Fátima. En el capítulo 3 de la federalización y la descentralización, el artículo 23 nos dice que los convenios que se celebren entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios se ajustarán a dichos criterios y conforme a los mismos determinarán su corresponsabilidad en la referente a la ejecución de las acciones vinculadas al desarrollo rural sustentable. Buenos días, El chicos. artículo 24 nos dice que se integrarán consejos para el desarrollo rural sustentable homologados al Consejo Mexicano en los municipios, en los distritos de desarrollo rural y en las entidades federativas. El artículo 25 nos dice que los consejos estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las entidades federativas. La integración de los consejos estatales deberá ser respetativa de la composición económica y social de la entidad, y en ellos las legislaturas locales podrán participar en los términos en que sean convocados a través de sus comisiones. El artículo 26 nos dice que en los consejos estatales se articularán los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones de las entidades canalizadas y a través de los distritos de desarrollo rural. El artículo 27 nos dice que en los convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas para promover la oportunidad concurrencial en el ámbito estatal de otros programas rectoriales que, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean responsabilidad de los aferentes deferenciales y entidades federativas. El artículo 28 nos dice que los convenios que celebren las dependencias y entidades del rector público federal con los gobiernos de las entidades federativas deberán prever la constitución de mecanismos y figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales que destine el gobierno federal a los programas de apoyo. En el capítulo 4 de los distritos de desarrollo rural, el artículo 29 nos dice que en la Secretaría definirá con la participación de los consejos estatales la demarcación territorial de los distritos de desarrollo rural y la ubicación de los centros de apoyo al desarrollo rural sustentable con los que contará cada distrito de desarrollo rural, procurando la coincidencia con las cuentas hídricas. El artículo 30 dice que cada distrito tendrá un órgano colegiado en dirección en el que participará la Secretaría, las dependencias y entidades competentes, los gobiernos de las entidades federativas y municipales que corresponda. Igualmente contará con una unidad administrativa íntegra por la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas. El artículo 31 nos dice que los distritos de desarrollo rural coadyuvarán en la realización de las siguientes acciones: articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural sustentable, asesorar a los productores en las gestiones de material de apoyo, vigilar la aplicación de las normas, evaluar los resultados de las aplicaciones de los programas federales y promover la coordinación de las acciones consideradas en los programas de desarrollo rural sustentable, entre otras. Ok. Yo les voy a hablar del título 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que habla de los apoyos económicos. Les quedan Más 5 que minutos, nada, chicos. Ok. Más que nada esto se centra en impulsar un desarrollo de transformación social y económica para las condiciones de vida de la población rural. En el artículo 187 habla de la comisión intersecretarial que había mencionado ya mi compañera Michelle,
y la participación de consejos y todo eso. Y en el artículo 188 habla de los apoyos económicos que proporcionan 3 órdenes de gobierno que estarán sujetos a criterios. Estos criterios son generalidad, temporalidad y protección de las finanzas públicas, a lo que se refiere y menciona en un artículo, en el artículo 28 de la Constitución mexicana, que habla de que quedan prohibidos los monopolios y todas las condonaciones de impuestos y extensiones de impuestos. Bueno, a mí me tocó el artículo 189, que habla de que los grupos de agropecuario deberían tener como objetivo, meta y prioridades los proyectos del presupuesto de egreso y el Ejecutivo Federal de que ellos deben tener la misma información de lo que se están dando. Y así para que lo puedan aprueben y pueden hacer actividades de desarrollo sustentable, pero deben ser establecidas por el Consejo Nacional para que lo puedan realizarlo. Y también depende del que el programa especial concurrente y el programa sectorial correlacionadas de cuánto tiempo lo pueden hacerlo. Porque con eso los necesitan para hacer la necesidad de coordinar las acciones y así conducir y evaluar las políticas general de desarrollo rural y que sus familiares también pueden tener una buena calidad de vida de que ellos habitan en el campo. En el artículo 190 dice que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad de Hacendaria, ella se encargará de estar apoyando a la adquisición de activos privados para que se puedan hacer inversiones, para que los productores y el empleo temporal puedan estar aplicando para hacer la mejoría de sus productos y el mejor desarrollo de la infraestructura, donde le estará apoyando zonas para los de agropecuarios, evitando que estén afectados y que puedan seguir desarrollando, que ellos sean otorgados económicamente para sus actividades de conservación y cuidado con el ambiente. Y el artículo 191, donde se habla que los agropecuarios tienen que ir cumpliendo con lo que se está pidiendo para que puedan seguir con la productividad, crecer y consolidar de empresas rurales y así de que ellos puedan fortalecer sus ingresos y la competitividad del sector agropecuario. Y pues es donde que yo digo. Y entonces, pues serían los datos más importantes para platicar de esta ley del desarrollo rural sustentable. Sería todo. Ok, chicos. Si mis compañeros no tienen dudas, mis compañeros de exposición ya no tienen nada que mencionar, ¿no, verdad? ¿No? No. ¿No? Ok, les daría confirmo 10, no. pero de repente se veía como que leían demasiado. Entonces, 9 me agrada para su calificación. Abarcaron bastante bien la ley, eso me agrada que hayan abarcado la ley en los puntos más importantes, que es algo que espero los demás tomen en cuenta. Entonces no tengo mucho por qué remarcar. Había algunas dudas que iban saliendo en el chat y las iban ustedes resolviendo, entonces me agrada. Se me olvidó algo. Me agrada cómo es eso. Entonces no me queda más de otra más que felicitarlos. Es una excelente exposición. Hay que mejorar la forma de hablar. Estoy seguro que pues igual es la manía, ¿no? O sea, yo ya tengo como que el callo para estar hablando con ustedes como si fuera una plática común y corriente. Pero vamos a mejorar esas habilidades. No les voy a pedir que expongan a la calidad que yo lo hago, pero pues hay que mejorar esa lectura. Hay que tratar de que si van a leer, se finja que no se está leyendo tanto. No sé de repente en el chat por qué empezaron a tener un conflicto con la palabra heterogeneidad. Sí, perdón, es que la palabra heterogeneidad tiene un significado por sí sola, pero en el término donde lo estamos usando, que es la social, ya varía su significado, pero al momento que leí su pregunta se la respondí como término base. Ahí fue error mío, pero más adelante se lo respondí ya usando el término de la ley, que fue lo que investigamos. Hablando de heterogeneidad social, simplemente para que todos quede claro, estamos hablando de una forma de discriminación no discriminativa. En el que podemos decir, es que tú eres más pobrecito, tú eres menos rico, más eres rico, negro. Pero eres en la forma de que no se suene como discriminativo. Suena discriminativo para mí, pero miren, no pasa mucho. Correcto. Entonces no me queda de otra más que, como decía, felicitarlos. Me gustó su